Gloria al Señor. Bueno, hoy sí le va a tocar a Daniel auxiliarnos, hermano Daniel, en la pantalla. Ok, abra su Biblia en Juan, Evangelio de Juan, según San Juan, capítulo 17, versículo 3. Vamos a leer solamente ese versículo, hermano. Hoy vamos a comenzar este estudio acerca de la doctrina del único Dios verdadero. El martes pasado terminamos la doctrina de las Sagradas Escrituras y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a iniciar el estudio, hermano, de la doctrina acerca de Dios, o el único Dios verdadero. Amén. Juan 17:3 dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hasta ahí, hermano. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Dios mío. Me presento delante de tu trono con humildad, Señor, reconociendo mi dependencia y mi total necesidad de ti, Señor. Padre, no confiamos en nuestras obras ni en nuestros méritos propios, sino en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, Señor, en que por esa sangre hemos sido reconciliados contigo, nuestros pecados han sido lavados, purificados, Señor, y en Cristo Jesús ahora hemos recibido la reconciliación, Padre Celestial. Ahora hemos recibido la adopción como hijos, Padre, y nos acercamos confiadamente pidiéndote en oración discernimiento, pidiéndote sabiduría, Señor, acerca de tu palabra. Queremos llegar a conocerte, como dice este versículo, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Prepara nuestro corazón, Señor, para este nuevo estudio que en este martes se comienza, Padre Celestial. Abre nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, y que a través del estudio de la palabra tengamos un encuentro contigo, Señor. Te ruego, Padre, tomes el control de nuestros pensamientos para que no divaguen en esta hora en cosas vanas, cosas que no aprovechan, Señor. Derriba, Padre, todo argumento, Señor, toda altivez, Señor, en nuestra mente, Padre, y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de la palabra de Jesucristo, Señor. Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Espíritu Santo, toma el control de este lugar. Dios Todopoderoso, levántate con poder, Señor, contra toda oposición del reino de las tinieblas que quiere traer opresión, Señor, y que no quiere que tu verdad sea predicada. Levántate con poder, Señor. Envía, Señor, ese campamento de ángeles, Señor, a este lugar, Señor. Toda la gloria, Dios, y toda la honra es para ti, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro y Salvador nuestro. Amén. Gracias, Dios. Tomen sus asientos, por favor. Por lógica, hermano, primero estudiamos de que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, porque de nada serviría empezar cualquier estudio acerca de Dios, de Jesucristo, si la fuente de donde vamos a agarrar ese conocimiento, esa información es la Biblia. De nada serviría, hermano, si no explicásemos primero que en realidad la Biblia es la palabra de Dios. Porque yo pudiera hablarte acerca de Dios y de Cristo leyendo este libro, pero si hay alguien que dijese, pero ¿cómo yo sé que ese libro es verdad? Pero ahora ya dejamos en claro en todos los estudios pasados que este libro es la palabra de Dios. Y Dios es veraz, o sea, lo que Dios habla es verdad, hermano. Entonces, lo que vamos a aprender en las demás doctrinas acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de los seres angelicales, que vamos a tomar todo este conocimiento como a la Biblia, como la fuente, hermano, quiere decir que todo eso es verdad. Y por lo tanto va a ser necesario prestar mucha atención, hermano. Ahora, hoy vamos a iniciar esta doctrina del único Dios verdadero. Quiero que pase, por favor, la siguiente imagen. Ahí está el verso que acabamos de leer. Está hablando Jesús. Y Jesús nos dice que esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna?
Y Jesús mismo contesta y dice: la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiere decir que Dios mismo tiene el deseo, tiene el interés de que sus criaturas, de que los seres humanos lo lleguemos a conocer, hermano. Dios está interesado en que sus criaturas, los seres humanos, a quien Dios creó a su imagen y semejanza, Dios está interesado en que nosotros lo conozcamos. Dios quiere que lo conozcamos. ¿Y cómo sabemos que Dios quiere que lo conozcamos? Porque Él se ha dado a conocer. Lo que el ser humano ha llegado a conocer acerca de Dios, hermano, no ha sido por iniciativa propia del ser humano. O sea, no fue el ser humano el que comenzó a querer conocer a Dios a través del razonamiento, a través de pensar o a través de investigar. Es Dios mismo el que desde el principio ha salido al encuentro del hombre, revelándose, dándose a conocer, mi amado hermano. Entonces es obvio que si Él se ha dado a conocer, es porque Él tiene el interés que lo conozcamos. ¿Sí o no? Si Dios, quiero dejar algo bien en claro, si Dios no hubiese tomado la iniciativa de darse a conocer, no hubiera manera de que tú y yo lo hubiésemos podido llegar a conocer. Si Él no toma la iniciativa, porque detente a pensar un momento, haz a un lado la Biblia, ¿qué supiéramos acerca de Dios? Solo ponte a pensar, imagínate que la Biblia no existiera. ¿Qué supiéramos de Dios? Ideas falsas, ¿sí o no? Porque por eso, si tú te fijas, por eso existen tantas religiones con tantos dioses. En algunos lugares, allá en otros continentes, veo que tienen altares, hermano, aún hasta para las ratas. Para algunos las ratas son dioses. Imagínate. En algunos otros lugares las vacas es algo sagrado, por eso no las comen y se están muriendo de hambre. Que manden una vaca acá para el occidente, a ver cómo le va a ir. Entonces, ponte a pensar, si Dios no hubiera tomado la iniciativa de dejarnos este bendito libro, que es un tesoro, hermano, para el cristiano, para el hombre en general, si Dios no toma la iniciativa, estuviésemos en tiniebla y en la ignorancia acerca de Dios, hermano. Por eso debemos de valorarlo. Te digo, la otra vez te conté, miré un video, hermano, donde allá en la China llegaron una caja con Biblias. La gente temblaba de la emoción, lloraba, agarraban este libro, hermano, llorando y lo abrazaban. Yo me puse a llorar. ¿Qué te diga que soy llorón? Pues sí, soy llorón. Yo dije, ¿cómo es posible? Mira, esta gente llorando, hermano, agarraban la Biblia y la abrazaban aquí en su pecho, hermano, pero llorando, no crees que esas de cocodrilo. Llorando, hermano, de poder tener en sus manos la bendita palabra de Dios. Entonces, nosotros deberíamos también de darle el mismo valor, ¿sí o no? Amén. Entonces, Dios tiene el deseo que lo conozcamos, y la Biblia dice que esta es la vida eterna. Porque en realidad no podemos llegar a la vida eterna incluso sin conocer a Dios y sus propósitos, mi amado hermano, porque es Dios el que da la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? En Él está la vida. Y como en Él está la vida, Él es el único que puede darnos esa vida, mi amado hermano. Entonces, esta es la vida eterna, que lo lleguemos a conocer a Él. Pero nota que dice el versículo, al único. Quiere decir que no hay otro como en otras religiones, sino hay un solo Dios. Al único Dios verdadero. Esta palabra verdadero quiere decir, hermano, que hay muchos que son falsos, pero hay uno que es verdadero, hermano. Y ese es el Dios de la Biblia. Y Él quiere que nosotros lo conozcamos a Él y a Jesucristo, a quien Él, el Padre, envió, hermano, hace 2000 años, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pase, hermano, por favor, la siguiente imagen. Note bien, te voy a explicar esto. Algunos están en contra de la teología. Algunos creen que no es necesaria. Otros están un poquito más peor. Porque otros, al escuchar la palabra teología, hasta lo llegan a mencionar como que la teología es algo del diablo.
No, eso es del diablo, dicen. Eso están un poquito más peor. Pero la teología, hermano, significado de la palabra teología, porque eso es lo que vamos a estar estudiando, teología. Ahora, hazte esta pregunta: ¿habrá algún mayor objeto acerca del cual estudiar que Dios, hermano? ¿Habrá en el universo? ¿Habrá algún objeto? ¿Habrá algo o alguien mayor que Dios acerca del cual el ser humano se meta a estudiar, mi amado hermano? Porque, por ejemplo, los que estudian biología estudian a los seres vivos. Los que estudian biología estudian a los seres vivos. Los que estudian, por ejemplo, antropología, estudian lo que tiene que ver con el ser humano y de una manera completa, todo lo que tiene que ver con el ser humano. Por ejemplo, los que estudian psicología, estudian, hermano, lo que tiene que ver con el comportamiento del ser humano, con lo que tiene que ver con los procesos mentales del hombre. Por eso que ya ve que cuando a una persona la ven un poquito media mal de aquí, le dicen: vete al psicólogo. Porque el psicólogo supuestamente eso estudió, ¿verdad? El comportamiento, la conducta del ser humano. Ahora, pero así como todas esas ciencias, hay algo que estudian y hay gente que se mete a estudiar a eso. La teología, sencillamente, por eso dice ahí, mire, la palabra teología viene de dos palabras: teos, que significa Dios, y logos, que significa tratado, discurso o doctrina, o también lo puede traer como estudio. En otras palabras, la teología significa el tratado o discurso razonado con respecto a Dios. Eso significa la palabra teología. Entonces, escucha bien, cuando alguien dice voy a ir a estudiar teología, está diciendo: voy a ir a estudiar acerca de Dios. Porque ya dije, la palabra teo significa Dios, logos significa estudio o discurso o doctrina. Entonces, cuando alguien dice voy a estudiar teología, no está diciendo algo que es del diablo, porque le digo, algunos creen que es del diablo. No, sencillamente el que dice voy a estudiar teología está diciendo: voy a estudiar acerca de Dios. Eso es lo que significa la teología. Mira bien lo que dice allá abajo, hermano. La teología es la búsqueda de un conocimiento acerca de Dios. Como la biología va en búsqueda de un conocimiento acerca de los seres vivos, ¿verdad? Los que estudian biología van en búsqueda de conocer acerca de los seres vivos, sean plantas, animales o personas. Pero el que estudia teología va en búsqueda de un conocimiento acerca de Dios. O sea, la persona que dice yo quiero estudiar teología está diciendo yo quiero conocer a Dios. ¿Y qué dice Juan 17:3? ¿Qué es la vida eterna? ¿El que qué? El que conozcan al Dios verdadero, ¿sí o no? Eso lo dijo Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, en la teología vamos en búsqueda de un conocimiento acerca de Dios, acerca de su existencia, acerca de su carácter, cómo es Él, cómo es ese Dios, acerca de sus propósitos para con el universo creado y para con sus criaturas. Te voy a decir algo, mira. Por si hubiese, espero en Dios que no, si hubiese alguien que todavía piensa en su mente que la teología es mala, te voy a decir algo: desde el momento que tú comienzas a leer tu Biblia, tú estás haciendo teología. Porque estás estudiando acerca de quién. Cuando lees la Biblia, ¿acerca de quién estudiamos? De Dios. Entonces, desde el momento que tú abras la Biblia y te pones a estudiarla para decir, porque quiero conocer más a mi Dios, al Dios que he creído, estás haciendo teología. Quizás no te habías dado cuenta. Entonces no nos debemos de oponer cuando decimos vamos a estudiar teología. Entonces decir, bueno, está bien, porque voy a estudiar acerca de Dios, hermano. Amén. Ahora, deberíamos, ponte a pensar algo. Yo me imagino que los científicos que estudian diferentes ciencias, yo pienso que ellos se emocionan, hermano, cuando van a estudiar acerca de algo. Cuando ellos van a aprender acerca de algo, hermano, yo pienso que ellos se entusiasman. ¿Cómo se siente usted cuando vamos a aprender acerca de Dios? ¿Qué me dice usted? ¿Cómo debería demostrarse usted de decir, hey, aquellos andan estudiando las plantas, los animalitos, los seres vivos, aquellos andan estudiando los procesos mentales de los psicólogos? Pero ¿cómo nos deberíamos sentir tú y yo de saber, hermano, que a través de la teología nos metemos a un estudio, a adquirir un conocimiento acerca de Dios, hermano? Porque no hay nada más grande, hermano, para estudiar que Dios mismo, mi amado hermano. No hay nada, no hay otra cosa mayor
acerca de la cual el ser humano pueda invertir un tiempo para estudiar y para adquirir conocimiento. Entonces pasa la siguiente imagen, por favor. Ahí vamos a mirar, mira, vamos a mirar 4 puntos. Como les dije en un principio, Dios fue el que ha tomado la iniciativa de darse a conocer. Dice ahí, hermano, Dios se ha revelado generalmente por medio de la naturaleza. Romanos 1, 19 al 20. Vamos ahí, hermano, a Romanos 1, 19 al 20. Acompáñenme ahí en su Biblia, hermano. Romanos, capítulo 1, verso 19 y 20. Nota algo. Dios se ha revelado. La palabra revelarse, ya les he dicho, quiere decir manifestarse, darse a conocer. Dios se ha revelado generalmente por medio de la naturaleza, o sea, por medio de la creación. Ahora, ¿por qué le explico que se ha revelado generalmente? Porque es una revelación general, o sea, que todos los seres humanos que existen aquí en la tierra y existieron, tuvieron acceso a ella, o sea, todos los que tenían ojos para ver, contemplar la creación, el cielo, las estrellas, el sol, la luna, la naturaleza. Esa revelación ahí estaba, hermano, de una manera general. Mientras la persona pudiera ver, tuviera la posibilidad de ver, ahí estaba esa revelación de parte de Dios. Romanos 1, 19, ¿estamos ahí? Mira lo que dice esta palabra, hermano. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Mira, Dios nos ha dado a conocer, dice. Es lo que significa Dios se lo manifestó. Dice el verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo, hermano? Desde la creación del mundo, siendo entendidas ¿por medio de qué? De las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano no tiene excusa, hermano, de ignorar la existencia de Dios. Porque dicen estos versículos que porque lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, o sea, Dios se ha dado a conocer. Dice que las cosas invisibles de Él, lo que es invisible de Él, su poder y su deidad, se hacen, dice, claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, lo que la Biblia está diciendo, que a través de la creación, el ser humano puede llegar a entender que tuvo que haber habido un ser supremo, todopoderoso, que creó el universo. Yo les explicaba la vez pasada que estaba estudiando, hermano, que los científicos afirman que el número de estrellas que se encuentran en el universo equivale a que si juntasen la arena que hay en todas las playas de esta tierra, o sea, si juntaran toda la arena de todas las playas que existen en la tierra, si la juntaran, cada granito, hermano, equivale a una estrella. O sea, toda esa cantidad de arena, hermano, de todas las playas, es la cantidad de estrellas que hay en el universo. Cuando yo dije eso, dije, wow. ¿Y sabes por qué más me maravillé? Porque hay un pasaje en la Biblia donde dice que Dios llama a las estrellas y las llama por su nombre a cada una de ellas. Y son millones de millones. Y si conocen las estrellas, no nos conocerán a nosotros. Señor, mira lo que estoy pasando, Padre. ¿Será que no saben? Sí sabe. Pero ahí nos está dejando un rato. Mira, Señor, ¿será que te es oculto mi problema? No les oculto. No les oculto, pero ahí te voy a dejar un ratito. Dios dice, hija, si supieras que yo en tu carácter estoy trabajando, pero tú otras cosas estás pensando. Tú estás pensando que te olvidé, que te abandoné. No, yo estoy trabajando en tu carácter. Dios no se va a llevar a cualquiera para allá arriba, hermano. ¿Usted cree que va a dejar entrar a cualquiera allá arriba? No, nos tiene que cambiar aquí, hermano. Nos tiene que transformar aquí, mi amado hermano. Pero te digo algo, aunque el proceso sea doloroso, tienes que tener la fe, la confianza, que así como Él te está moldeando, Él mismo te está fortaleciendo para que tu fe no desmaye, hermano. Tienes que tener esa confianza, hermano. Él mismo que te está moldeando, Él mismo es el que te da la fuerza. Él, para que aguantemos, hermano, el proceso.
viera al final del proceso, va a decir algo hermoso. Te va a decir, ay, ya ni conozco a ese varón, mira, bien diferente. Esa hermana, bien diferente. Ejemplo. Y ya usted va a poder explicar, sí, me ves diferente, pero en el proceso estuvo duro. Pero bueno, no me quiero desviar. Entonces, Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado generalmente por medio de la naturaleza. O sea que la persona que tiene la posibilidad de ver con sus ojos la creación, el universo creado, obviamente eso lo tendría que llevar a meditar y a analizar y a entender que tuvo que haber habido alguien que creó todo eso, hermano. Pero no quiero adelantarme, pero después vamos a mirar el sinsentido de lo que el ateísmo cree, que de la nada creó todo. Eso es un absurdo, pero en otra clase vamos a estudiar eso, hermano. Entonces, Dios se ha revelado, en Romanos 1, 19, 20 nos dice por la naturaleza. Ahora, Dios se ha revelado individualmente, o sea, a cada individuo, a cada persona, por medio de la conciencia humana. Ahí mismo en Romanos 2, hermano, versos 14 y 15, vamos a leerlo juntos. Romanos 2, 14 y 15. Dios se ha revelado de una manera individualmente, por medio de la conciencia humana. ¿Sabes por qué? Porque a todas las personas Dios las dotó de una conciencia. Todos tenemos en nuestro interior el saber lo bueno y lo malo. Tenemos ciertos principios, todos. El ateísmo niega estas cosas. Róbele algo, a ver si no va a decir que es malo. No, róbelo, dile, dame tu teléfono, que se lo preste, eche la bolsa y váyase, a ver si no se va a enojar. Entonces ellos dicen, no existe tal cosa que una moral, dicen ellos, si no es cuestión de opiniones. Entonces ellos dicen que depende de su opinión de usted, pues ellos dicen que lo que para mí es malo, pues es mi opinión mía y pudiera ser que para el otro no sea malo. Entonces usted róbale el celular, un ejemplo. Ahora no, somos cristianos, le estoy poniendo un ejemplo. No va a decir, yo por eso robo, hermano. El hermano Diego pone esos ejemplos y dice que no. Es como un ejemplo. Si usted le robara un celular, él le va a reclamar, ¿sí o no? El ateo le va a reclamar, ¿sí o no? Y cuando él le diga, dame mi celular, él le va a decir, no, porque este ya es mío. No, él no se va a dejar, pero usted le va a decir, mira, frente a tu opinión subjetiva, es malo que yo me haya quedado con el celular. Pero en mi opinión, lo que yo te acabo de hacer no es malo. No, es que ellos creen muy inteligentes, pero usted también, hay formas que usted les puede decir, mira, vamos a ver entonces, en tu opinión lo que acabo de hacer es malo, pero en mi opinión no es malo. Me gustó tu teléfono, me lo eché a la bolsa y ahí nos vemos, un gusto en conocerte. Entonces, nota cómo en Romanos 2, hermano, 14 y 15 dice así: porque cuando los gentiles, o sea, los que no conocen los que no tenían la Biblia, hermano, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, no tenían la ley escrita, hacen por naturaleza, nota esta palabra, hacen por naturaleza, o sea, es algo natural en el hombre. Dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita. ¿En dónde está, hermano? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, hermano. Esto nos habla que Dios se ha revelado individualmente por medio de la conciencia, o sea, a cada individuo Dios se ha revelado por medio de la conciencia. ¿Por qué? Porque hay en nosotros una ley natural que a través de ella podemos llegar a conocer lo bueno y lo malo, ¿sí o no? De una manera natural. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí o no? Hay cosas que son naturales, hay principios que el ser humano conoce de una manera natural, hermano, y que aplican a toda la gente de todos los tiempos, mi amado hermano. O sea que para los que antes estaba mal, aunque pasen generaciones, sigue siendo algo malo, hermano. Por ejemplo, todos sabemos que el amor es una virtud mayor que el odio, ¿sí o no? Esto lo sabe cualquier persona de cualquier país y de cualquier época en la que ha vivido, hermano, que el amor es un valor mayor que el odio. Todos sabemos, hermano, que el ser valiente es un valor mayor que la cobardía, ¿sí o no?
¿Sí o no? ¿No han mirado ustedes soldados que murieron por su país y dicen, y es admirado porque dicen, hey, ¿qué valor tuvo ese hombre? ¿Sí o no? Pero ¿qué se pensaría, hermano, de un soldado que huyó en la batalla y dejó abandonados a los otros? Un ejemplo, ¿qué se pensaría? Que fue cobarde. Entonces, hay cosas que nosotros, hay ciertos principios que de una manera natural sabemos lo que es bueno y lo que es malo, hermano. Y estos versículos aquí, eso es lo que nos está diciendo. Ahora, si hay esa ley dentro de nosotros, tuvo que haber un legislador o alguien que dio esa ley. ¿Te fijas las leyes aquí terrenales? No existen por sí solas, ¿o sí? ¿Verdad que no? Hay alguien que da esas leyes, ¿sí o no? Por ejemplo, usted va manejando y ahí le dice el gran letrero, su speed limit es 45. Ese no está ahí por sí solo. Alguien dijo que alguien puso esa ley de que en tal calle el límite de velocidad era 45. Alguien lo tuvo que hacer. Entonces, la ley que está en nosotros, en cada persona, de conocer lo bueno y lo malo, esa ley tuvo que haber habido alguien que la puso ahí. No pudo haber aparecido por eso. Y ese alguien es Dios, lo que nosotros llamamos Dios en la palabra del Señor. De manera que a través de la conciencia, la persona puede llegar a entender que hay un Dios. Y un Dios que es moral. Entonces, nota algo de una manera general por la creación, de una manera individual a través de la conciencia que ha puesto en nosotros. Y luego, como tercero, Dios se ha revelado verbalmente por medio de las Sagradas Escrituras. O sea, Dios se ha dado a conocer, hermano, y nos ha dado su revelación especial, que es la Biblia. A través de aquí podemos llegar a conocer a Dios. Ahora, note algo, quiero explicarte algo. A través de la revelación de la naturaleza, de la creación, no podemos llegar a un conocimiento correcto de Dios. Porque a lo mucho, al contemplar la creación, a lo mucho llegamos a entender que hay un ser que lo creó todo, ¿sí o no? Pero al contemplar la creación no nos habla del amor de ese Dios, de la justicia de ese Dios. O sea, la creación no nos explica nada acerca del carácter de Dios. Pero entonces para eso Dios nos dio la Biblia. La revelación especial de Dios para el hombre, la Biblia, mi amado hermano. O sea, aquí en la Biblia llegamos a aprender el carácter de Dios. ¿Cómo es ese Dios que creó todo? ¿Cuáles son sus propósitos, mi amado hermano? ¿Cuál es su carácter? Y como cuarto, Dios se ha revelado personalmente por medio de su Hijo unigénito, Cristo Jesús. Vamos a Juan capítulo 1, verso 18, hermano. A través de la Biblia es como si Dios nos hubiera mandado una carta. Pero Dios dijo, no es suficiente que les deje mi revelación especial. Dios dijo, personalmente voy a ir a la tierra. Y a través de Dios el Hijo, Jesucristo, vino de una manera personal para revelarse al ser humano. O sea, para darse a conocer a través del Hijo. Juan capítulo 1, hermano, verso 18. O sea, llegamos a conocer a ese Dios de una manera personal por medio de Jesucristo. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué ha hecho el unigénito Hijo, hermano? Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. El Hijo nos dio a conocer al Padre. Por eso Jesús decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres saber cómo es Dios el Padre? Lee los evangelios, cómo era Jesucristo. Y cuando analices cómo era Jesucristo, así es Dios el Padre, hermano. Así es en cuanto a sus atributos, su poder, hermano. Por eso Jesús le decía, el que me ve a mí, está viendo al Padre. ¿Se acuerda que uno de los apóstoles le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta? ¿Usted se recuerda? Muéstranos al Padre, dice, y me doy, ya me quedo quieto. Si tú me muestras al Padre, dice, yo me quedo quieto. Y el Señor le dijo, tanto tiempo que estoy contigo y aún no me has conocido. ¿No crees que el Padre es en mí y yo en el Padre, y que el que me ha visto a mí es como que está viendo al Padre? Entonces Dios se dio a conocer de una manera personal por medio de su Hijo Jesucristo. Jesús dice, aquí la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás, al Padre nadie lo ha visto jamás. Pero cuando Jesucristo, Dios hecho carne, vino, Él nos dio a conocer a Dios, hermano. Otro versículo en 1 de Juan 5:20. Vamos ahí, hermano, vamos ahí en tu Biblia, 1 de Juan 5:20. ¿Estamos ahí?
Dice primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Hijo de Dios vino a salvarnos. Y dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Para qué nos ha dado entendimiento el Hijo de Dios, hermano? ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Cuántos están en el verdadero, mi amado hermano? Aleluya, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces dice este versículo que sabemos que el Hijo vino y el Hijo nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero, al Dios y Padre. Y estamos en el verdadero. Entonces vemos que Dios se ha dado a conocer de una manera personal por medio de su Hijo, hermano. ¿Quieres darte una idea de cómo es Dios el Padre? Lee los evangelios. ¿Cómo se comporta Dios, hermano, en diferentes situaciones? Ve los evangelios. ¿Y sabes de qué me doy cuenta cuando leemos los evangelios? Que Dios es muy diferente, hermano, a lo que había en ese tiempo, ahí en Israel, hermano, al sistema religioso judío que había en ese tiempo, mi amado hermano. Porque el sistema religioso judío se preocupaba mucho por las apariencias externas. Pero Dios es diferente, mi amado hermano. ¿Tú te recuerdas, por ejemplo, cuando le trajeron a una mujer y le dijeron, Señor, hemos sorprendido a esta mujer en el mero acto de adulterio? O sea, la agarraron, como dice actualmente, con las manos en la masa, pues. Hemos sorprendido a esta mujer en el mero acto de adulterio. Y la ley nos manda apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? El Señor se inclinó y escribió en tierra. No dice que escribió. Y como le insistieron en preguntar, el Señor se levantó y le preguntó a todos y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, que sea el que le arroje la primera piedra. Y dice que acusados por sus conciencias, de uno por uno se empezó a ir. Y cuando quedó Cristo con la pura mujer, un ejemplo, dice que le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan y los que te condenan? No hay ninguno. Ahora, si había alguien, escucha bien, si había alguien en ese asunto, si había uno con la autoridad, hermano, con el derecho de condenar a esa mujer, era Cristo mismo, porque Él es justo, porque Él es santo, porque Él es recto, porque Él es Dios. Si había alguien con todo el derecho y la autoridad de condenar a esa mujer, era Jesucristo. Y Jesucristo, cuando le dice, ellos no te condenaron, ni yo tampoco te condeno, pero le aclara y le dice, pero vete y ya no peques más. Ahí vemos la gracia, la misericordia de Dios. Para el que merecía muerte, Jesús le dice, te doy otra oportunidad, no lo vuelvas a hacer. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando estaban en la sinagoga, había un hombre que tenía la mano seca, estaba enfermo, tenía la mano seca, tenía la mano tullida. Y dice que los líderes religiosos de ese tiempo, dice que estaban a la expectativa, viendo si Jesús lo iba a sanar, porque ese día era sábado. Pero digo, el religioso se preocupa mucho de querer decir, no, hoy esto, dice. No. Yo soy santo, dice este. Ellos estaban así, dice, estaban esperando si Jesús lo iba a sanar, porque era un día sábado. Y dice que Jesús, sintiéndose indignado, llamó al hombre de la mano seca y le dijo, ponte en medio. Y les preguntó, ¿es lícito o es permitido sanar el día sábado? Y dice que no dijeron nada. Y dice que le dijo al hombre, extiende tu mano. Y en el momento, hermano, su mano le fue sanada. En el momento su mano le fue restaurada. Y Jesús les explicó y les dijo, es bueno en el día sábado hacer el bien y dar vida. Y les reprochó su hipocresía. Y le dijo, ustedes son hipócritas, les dice, porque si en el día sábado una ovejita se les cae en un agujero, se ponen a trabajar para sacarla. Dice, pero a estas personas, como hijos de Abraham, dice que los venan sufriendo,
Ustedes no muestran misericordia, hermano. Dice la Biblia que porque Jesús hacía esas sanidades, hermano, el día sábado procuraban matarlo, mi amado hermano. Mira lo que era el espíritu religioso, mi amado hermano, pero que no tiene nada que ver con Dios, hermano. En Cristo vemos, yo puedo mirar, hermano, un Dios de misericordia, de perdón, de gracia. Ahora, hablaba también la verdad también y nos advirtió muchas cosas, hermano. Nos advirtió muchas cosas que también no debemos de hacer a un lado, ¿verdad? Entonces, a través del Hijo, hermano, podemos llegar a conocer al Dios verdadero. Él nos lo ha dado a conocer. Entonces, aquí en estas 4 formas, Dios se ha dado a conocer. A través de la palabra y a través del Hijo obtenemos o adquirimos un conocimiento correcto acerca de Dios. Pase la siguiente imagen, por favor. La existencia de Dios, eso es lo que vamos a estudiar ahorita, hermano, la existencia de Dios. Ahí hay una pregunta: ¿cómo prueba la Biblia la existencia de Dios? Algunos creen que Dios existe, otra gente cree que Dios no existe. ¿Cómo prueba la Biblia la existencia de Dios? La Biblia no intenta demostrar la existencia de Dios mediante pruebas metódicas. O sea, la Biblia no trata de usar métodos para explicarle al ser humano que Dios existe. La Biblia, hermano, da por sentada la existencia de Dios. Todo aquel que ha leído la Biblia se da cuenta que la Biblia da por sentada, o sea, da como un hecho la existencia de Dios. No trata de usar métodos para darle una explicación al ser humano de que mira, fíjate que Dios sí existe por esto y esto y esto. ¿Verdad que no hay un pasaje en la Biblia que trate de explicar la existencia de Dios de esa forma? Sencillamente la da por sentada, hermano, la existencia de Dios, y se le asume como una prueba evidente, como creencia natural para el hombre. El hombre por naturaleza sabe que hay Dios, sabe que hay un Dios, ¿sí o no? Aún nosotros cuando no conocíamos de Dios, cierto no que nos deteníamos de hacer ciertas cosas porque en nuestro interior por naturaleza intuíamos que había un Dios, o sea que había un ser supremo, ¿sí o no? Y hasta nos deteníamos. Imagínense, antes cuando no lo conocíamos nos deteníamos de pecar, y a veces ya después de que lo conocemos y sabemos que sí existe, pecamos. Y antes yo me recuerdo que cuando no lo conocíamos, no teníamos la verdad de Dios, pero había esa intuición, ese sentido natural de que había un Dios, nos deteníamos para hacer ciertas cosas. Decíamos, no, porque allá me están viendo desde arriba, decía uno, ¿sí o no? Entonces, pasa la siguiente imagen, mire. La Biblia no intenta demostrar, hermano. El primer capítulo y el primer versículo de la Biblia, hermano, da como un hecho la existencia de Dios. Si tú has abierto la Biblia y has leído Génesis 1:1, no trata de explicarte, fíjate que Dios existe porque esto y esto y esto y esto, sino que desde el primer versículo la Biblia da por sentada la existencia de Dios y lo presenta obrando. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, hermano. Entonces aquí no hay lugar a dudas de que la Biblia esté queriendo probar la existencia de Dios. Sencillamente la Biblia nos presenta desde el principio a Dios obrando, trabajando, actuando, y dice que Él es la causa de que el universo exista. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tú lees toda la Biblia, hermano, y te das cuenta que la Biblia siempre da por sentada la existencia de Dios. O sea, siempre habla como de Dios, como que existe. No trata de darnos una explicación metódica, usar métodos para convencernos. Sencillamente explica que existe, hermano, o nos dice que existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pase la siguiente imagen, por favor. Juan Calvino escribió, ahora esto no es Biblia, pero si usted considera que lo que este hombre, por ejemplo, escribió, uno de los reformadores protestantes, Juan Calvino, usted analice lo que está ahí, lo vamos a leer. Si usted me dice si contradice la palabra de Dios, entonces yo lo borro de la pantalla, pero si no, pues apoya lo que le estoy tratando de explicar. Mira lo que Juan Calvino escribió en uno de sus libros, hermano. Él escribió esto, hermano. Él decía, los hombres tienen un cierto sentimiento de la divinidad en sí mismos, y esto por instinto natural, porque a fin de que nadie se excuse por pretexto de ignorancia, el mismo Dios imprimió en todos
un cierto conocimiento de su divinidad. Está esculpido, dice, en el alma de cada hombre un sentimiento de la divinidad, el cual de ningún modo se puede destruir, y que naturalmente está arraigada en todos esta convicción que hay un Dios. Ahora, es cierto lo que Juan Calvino escribió, o no es cierto que en todos los hombres hay un sentimiento de la divinidad. ¿Cree usted que es verdad o es mentira? ¿Qué me dice usted? Le aseguro, es más, ¿sabes cómo nos damos cuenta que es verdad? Que hay un sentimiento de la divinidad dentro de los seres humanos. ¿Sabes cómo nos damos cuenta? Por medio de al analizar todas las religiones que existen, hermano. ¿Por qué se han creado tantas religiones? Porque en el hombre, por naturaleza, hay algo, hermano, hay un instinto, hay un sentimiento de la divinidad. Ahora, como el pecado lo estropeó todo, obviamente ellos, ese sentimiento de la divinidad lo dirigen hacia cosas vanas. Pero ¿qué es lo que los lleva a adorar al mismo hombre? ¿Qué es lo que desde tiempos antiguos llevaba a las civilizaciones de antes, hermano? Adorar al sol, a la luna, adorar a la misma lluvia, adorar a los mismos animales. Porque, ¿sabes por qué lo hacían? Porque había dentro de ellos este sentimiento, hermano, de divinidad que está en el alma de cada persona. Obviamente, al no tener la revelación especial que es la Biblia, ellos se enfocaban o se hicieron sus propios dioses, se hicieron sus propios ídolos, hermano. Por eso Juan Calvino decía, naturalmente está arraigada en todos esta convicción de que hay un Dios. Cuando trabajé allá en California en el restaurante, había el manejador de cocina que estaba ahí. Él me decía que era ateo. Yo soy ateo, yo no creo Dios no existe. Se me hace que ya las conté. Y un día llegó él, ¿verdad? Y sudando y todo, y llegó y dice, hey, Diego, me dice, fíjate que ¿qué crees que me pasó ahorita cuando venía para el trabajo? ¿Qué te pasó, fulano? Fíjate que casi me chocan, dice, pero me iban a dar un golpe, dice, que cuando vi por el retrovisor que aquel venía a darme, dice que él dijo, ¡ay, Dios mío! Dice que dijo. ¿Y de dónde le salió el ay, Dios mío? Está arraigado, ¿verdad?, dentro de su ser. Su alma, fíjate bien, su interior clamó por ese ser que él entendió así en milésima de segundo. Él entendió que no había otro ser que, aparte de Dios, que lo pudiese ayudar. Cuando él dice que él miró aquel carro que le iba a dar con todo, dice que su exclamación fue, ¡ay, Dios mío! Y él mismo me dijo, dice, ¿y cómo ves? Y yo te he dicho a ti que no creo en Dios, dice. Yo solo la quedé viendo, como diciendo, date cuenta, pues, tú mismo, o sea, él mismo entiende que en su ser, en su alma, en su interior, hermano, ahí está ese sentimiento de que hay un Dios. Está esa convicción de que existe un ser supremo, invisible, infinito, que es Dios, mi amado hermano, al cual alabamos y bendecimos nosotros. Amén. Muchos que niegan la existencia de Dios, vaya a verlos a la hora que están en un hospital. Que no se van a andar acordando. Pasa la siguiente imagen, mire. Esto que dijo Juan Calvino, ahora lo podemos comprobar con un versículo de la Biblia. Para que usted diga, no, y el hermano predica con puro respaldo bíblico. Vamos a Hechos 17:23, mire, vamos allá a Hechos 17:23. Yo sé que usted ha leído este pasaje, hermano. Y a través de este pasaje nos damos cuenta de lo que estábamos explicando, que hay en nosotros un sentimiento de la divinidad. O sea, todos los hombres perciben en su interior que hay un Dios, que hay un ser supremo. Hechos 17:23. Vamos a leer el 22, hermano, el 22 y el 23. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses. Pablo estaba en Atenas. Dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy, ¿qué? ¿Cómo eran? Religiosos. Eran muy religiosos. Dice el verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar
en el cual estaba esta inscripción, y la inscripción, mire lo que decía: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, mi amado hermano. Cuando Pablo llega a Atenas, dice que el espíritu de Pablo se enardeció de mirar que esa ciudad estaba entregada a la idolatría. Dice que los atenienses no se preocupaban sino por escuchar o aprender algo nuevo, hermano. Y había un punto de reunión donde se reunían a platicar algo nuevo, a ver qué era lo que estaba de moda, qué era lo que se había descubierto, qué sé yo. Y Pablo llega ahí predicándoles acerca de Jesucristo y de la resurrección de los muertos. Y vienen a Pablo y le dicen: a ver, explícanos qué es esta doctrina que tú traes. Y dice que Pablo, hermano, él viene y les dice: en todo observo que sois muy religiosos, hermano. Porque el ser humano por naturaleza es un ser religioso. ¿Sabía usted eso? Aún los ateos que dicen no creer en Dios son religiosos. ¿Por qué? Porque se han creado su propio Dios. El ateísmo es su propio Dios de ellos. Es lo que ellos, así como ellos nos acusan a los cristianos de defender al Dios de la Biblia, ellos, su Dios es el ateísmo. Ellos tienen por así decirlo, sus creencias, y ellos lo defienden. Porque por naturaleza los seres humanos somos así. Entonces Pablo les dice: en todo observo que soy muy religioso. Y luego dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Nota algo: allí en Atenas, los habitantes de ahí tenían un sentimiento de un Dios al cual no conocían, pero ellos en su interior sabían que existía. Y por eso hicieron un altar ahí en Atenas. Y le pusieron solamente una inscripción que decía: al Dios no conocido. O sea, era como que ellos decían: sabemos que existe, pero no lo conocemos. Pero sabemos que existe y por eso le hemos levantado ese altar. Y Pablo viene y les dice: a ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, es el que yo les vengo a predicar. Y ese debería ser nuestro deber también hoy en día: ir a predicar al Dios no conocido. O sea, a aquel Dios al que la gente puede decir: sé que existe Dios, pero en realidad no lo conocen, hermano. A ese Dios no conocido por muchos es el que nosotros también hemos sido llamados para ir a anunciar, hermano. Aquí vemos entonces en este pasaje cómo lo que escribía también Juan Calvino, o cómo lo que está aquí en la Biblia, es verdad de que en los seres humanos hay ese sentimiento, hermano. Por naturaleza está dentro de nosotros. Pase la siguiente imagen para ir avanzando. Vamos a ver brevemente el ateísmo y sus formas. La palabra ateísmo se compone de dos palabras. La palabra a es negación y teísmo viene de teos, significa Dios. Entonces ateísmo significa sin Dios, porque es una negación, sin Dios, ateísmo. Salmo 14:1, mira lo que dice, hermano. Salmo 14:1. El ateísmo y sus formas. O sea, hay diferentes formas o hay diferentes razones por las cuales las personas se consideran ateas o se dicen ser ateas. Hay un versículo aquí en el Salmo 14:1, y tengo entendido que el Salmo 53:1 también habla lo mismo. Mira lo que dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón. ¿Qué es lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios. Pero nota el contexto del versículo. Dice: se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Hay personas que positivamente niegan la existencia de Dios como algo indudable. O sea, ellos dicen: no hay duda de que Dios no existe. Pero hay personas que sin afirmar positivamente acerca de la existencia de Dios, pero hay gente que aunque no niega la existencia de Dios, pero vive como si Dios no existe. Y ese es a quien se está refiriendo aquí el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. O sea, la persona sabe, tiene ese sentimiento de que existe un Dios, pero vive como si no hubiera Dios. Y así hay muchas personas, ¿sí o no? No niegan que Dios existe, pero en su estilo de vida, su conducta y su comportamiento viven como si Dios no existiera.
Cada vez que el ser humano peca, estamos actuando como si Dios no existiera. Porque sabemos que Dios va a pedir cuenta de un pecado, ¿sí o no? Entonces cada vez que pecamos, estamos obrando como si Dios no existiera. Ahora, entonces ahí dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero mira el contexto, dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. En otras palabras, hermano, el ateo no es ateo porque no haya suficiente evidencia acerca de la existencia de Dios. El ateo es ateo, hermano, porque quiere vivir una vida inmoral, porque no quiere dejar de ponerle los cuernos a su esposa o a su esposo si es mujer, porque sabe que si niega la existencia de Dios va a seguir robando y no hay problema, va a seguir mintiendo y no hay problema, va a seguir estafando y no hay problema, o cualquier otro diferente tipo de pecado, mi amado hermano. Pase a la siguiente imagen, miren bien, existe cierto ateísmo que procede de una reacción pesimista ante los males del mundo y de la vida. O sea, hay ciertas personas que dudan la existencia de Dios, hermano, porque traen una reacción pesimista ante los males del mundo y la vida. O sea, hay gente que cuando pasa un huracán y mata a mucha gente, dudan, eso les hace que duden de la existencia de Dios. O sea, dicen, ¿sí? ¿Tú has escuchado gente que dice, si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal? ¿Has oído eso? ¿Sí o no? Entonces, esta es una forma de ateísmo. Aquel que al ver la existencia del mal, al ver tanta maldad, al ver gente que mata personas inocentes, al mirar los huracanes, los tornados, los terremotos, la persona se pone en una reacción pesimista y dice, pero si Dios existiera, ¿por qué pasa todo esto? Esa es una forma de ateísmo. O sea, una persona que duda de la existencia de Dios por los males que mira en el mundo y en la vida, mi amado hermano. Por eso dice ahí, consiste en un estado de perplejidad sin decidirse a admitir ni a rechazar del todo la existencia de Dios. O sea, no afirma del todo, sino que simplemente al ver el mal que sucede en el mundo dice, ¿será que Dios existe? Y empieza a decir en su mente, pero si en realidad Dios existiera, ¿por qué permitió que hubiera ese terremoto y matara a niños? Y la gente empieza así, hermano. Esa es una forma de ateísmo. Pase a la siguiente imagen. Existe el ateísmo, hermano, que procede de un punto de vista científico, según el cual la existencia de Dios es un dato imposible de ser experimentalmente comprobado. Esta es otra forma de ateísmo, hermano. Procede de un punto de vista científico. Ahora, los científicos afirman que solo podemos llegar a conocer lo que nuestros sentidos, por ejemplo, o sea, lo que podemos ver, lo que podemos oír, lo que podemos oler, lo que podemos gustar o lo que podemos tocar. Ellos dicen que eso es lo único que existe, pues es lo que con nuestros 5 sentidos podemos darnos cuenta o podemos llegar a conocer. Entonces, este ateísmo viene desde un punto de vista científico, que ellos dicen, no, pues a Dios no lo podemos ver, no lo podemos oler, no lo podemos tocar. O sea que ellos quisieran como que Dios bajara y llevarlo al laboratorio, pues, y ponerlo en un tubo de ensayo o en un experimento y que dijeran, ah, mira, Dios sí existe. Pero ¿verdad que eso no puede pasar? Eso no puede pasar. Entonces ese es otro tipo de ateísmo. Ahora, ellos, por ejemplo, este ateísmo, hermano, son los que quizás no afirman positivamente, pero o sea, lo que le llaman los agnósticos. El agnóstico es aquel que dice, no sé si Dios existe. O sea, dice, puede que sí, puede que no. Como no puedo comprobar en un experimento científico la existencia de Dios, dice, no lo sé. Esa es otra forma de ateísmo. Y otra forma de ateísmo, pasa la siguiente imagen, por favor. Existe cierto ateísmo que afirma positivamente, como un hecho científicamente indudable e incuestionable, que Dios no existe. O sea, existen ateos que afirman que la misma ciencia ya comprobó que Dios no existe. Eso es una mentira. Al contrario, los descubrimientos científicos más recientes van más bien comprobando, van afirmando la existencia de Dios.
Pero recuerda que también está la pseudociencia, o sea, la ciencia falsa. Entonces hay ateos que afirman positivamente que científicamente ya está comprobado que Dios no existe. Ellos lo afirman así como un hecho ya que científicamente está comprobado. Esa es una mentira, hermano. Ahora, a uno le preguntan, ¿tú cómo sabes que Dios existe? Dicen. ¿Tú ya viajaste allá al universo, al tercer cielo para verlo? Pero usted le puede hacer la misma pregunta. Usted le puede decir, ¿usted cómo sabe que Dios no existe? Porque para que alguien también diga Dios no existe, tuvo que haber estudiado ya todas las ciencias que existen aquí y tuvo que haber viajado hasta el último rincón del universo para poder decir, mira, ya estudié todas las ciencias y ya miré que ninguna de ellas habla acerca de la existencia de Dios. Ya viajé al infinito del universo o hasta el último rincón del universo y ya comprobé que efectivamente no hay un Dios. Ahora, ¿será posible para un ateo también hacer eso? Entonces, ellos nos dicen a nosotros, no, ustedes están loquitos. Bueno, y ellos también, con su razonamiento, hermano, nos dan lugar para que nosotros les preguntamos, ¿y tú ya viajaste al último rincón del universo para comprobar que efectivamente no hay un Dios? No lo han podido hacer, hermano. Y ya para terminar, no sé si hay otra imagen, hermano Daniel. Los argumentos del ateísmo, hermanos, o los más fuertes. Ahora, tú es bueno que tú lo sepas porque tú debes de entender que cuando tú vas a ir a evangelizar o a predicar la palabra, no solamente te vas a encontrar con gente católica, mormona, testigo de Jehová, te vas a encontrar con ateos. Los dos argumentos más fuertes que el ateísmo presenta contra la existencia de Dios son estos, hermano. Ellos dicen, Dios no es necesario. Dicen ellos, ya que el mundo, la vida y la historia pueden explicarse científicamente sin tener que apelar a un ser infinito e invisible. Esa es una de las razones o de los argumentos del ateísmo. Ellos dicen, ya Dios no es necesario, ya que podemos explicar el origen del mundo, de la vida y de la historia científicamente, sin tener que recurrir a Dios. Ahora, es verdad que la ciencia ha avanzado bastante, hermano. Y en algunas áreas ha ayudado, hermano, que la ciencia haya avanzado. Pero no es verdad, hermano, que la ciencia tenga certeramente una explicación para el origen del universo y de la vida. No es verdad, ellos todavía están investigando. Pero los argumentos del ateo es este: ya tenemos la ciencia, no necesitamos a Dios. El segundo argumento más fuerte del ateísmo es este: dicen ellos, la existencia de tanto mal en el mundo es incompatible con la existencia de un Dios que o no es suficientemente bueno y justo para evitar tanta desgracia, o no es lo bastante sabio y poderoso como para controlar la marcha de un universo que Él mismo ha creado. Te lo voy a resumir. Ellos dicen, los ateos dicen, veo tanta maldad, y ustedes dicen de un Dios bueno. Ellos dicen, si existiera ese Dios bueno, si Él es bueno, ¿por qué permite tanta maldad? Entonces ellos dicen, no, entonces no es bueno. Si existiera, dicen ellos, no es bueno, porque si fuese bueno, ¿por qué permite tanta desgracia? Otra, dicen ellos, si ese Dios de ustedes los cristianos, dicen ellos, es todopoderoso, ¿por qué no controla toda la maldad? Entonces ellos dicen, ¿o no es todopoderoso también? O sea, ellos dicen, si Dios puede, porque es todopoderoso, pero no quiere, entonces Él es malvado, dicen los ateos. Así dicen, si Dios puede, o sea, si Él es poderoso, pero no quiere, entonces es un Dios malvado. Y dicen, y si quiere, pero no puede, entonces no es todopoderoso. Entonces le dicen al cristiano, y si ustedes dicen que es un Dios bueno y todopoderoso, ¿por qué hay tanta maldad? Ellos dicen, si está ese Dios de ustedes, que es bueno y que es todopoderoso, ¿por qué existe la maldad? Y ese es uno de los mayores argumentos que el ateísmo presenta, hermano, a los cristianos. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Yo sé que usted y yo pudiéramos decir sencillamente, porque la maldad no es culpa de Dios, sino es culpa del corazón perverso del hombre. Pero eso son parte de los argumentos, y ya con esto termino. Mire, en realidad las raíces del ateísmo vienen de una rebeldía interior.
Porque Dios le dice a la persona que se someta bajo su yugo. ¿Se recuerda que Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros? Yo miraba un video donde había un yugo, hermano, y el dueño tenía un buey, y el dueño puso así el yugo y le hizo una señal al buey, y el buey con mansedumbre se arrodilló así, metió la cabeza y solito se puso el yugo, contento ese buey. Y Dios dice, hijo, o le dice al ser humano, te quiero poner, tienes que llevar mi yugo de mis ordenanzas. Y viene Dios y quiere poner el yugo. No, este yugo me es incómodo. Cómo molesta este yugo que Dios me quiere poner. Yo quisiera ser libre como una paloma, dice. Ahí está la raíz, ahí está en el fondo la raíz de por qué el ateísmo. Porque el ateo dice, yo no quiero un ser que me diga cómo debo de vivir. Yo no quiero un libro que me diga que esto sí lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer. Ahí en el fondo ellos saben, y yo he hablado con algunos, yo le he dicho, mira, en el fondo lo que tú no quieres dejar es tu pecado, tu vida inmoral. Yo les he dicho, esa es en el fondo la razón por la cual por la cual niegan la existencia de Dios. Pero como vamos a mirar en las clases que vienen, hermano, vamos a mirar los argumentos, así como los ateos tienen argumentos para negar la existencia de Dios, vamos a mirar los argumentos a favor de la existencia de Dios. Ya dijimos que en la Biblia afirma, sin dar explicación, da por sentada la existencia de Dios. Pónganse de pie. No sé si mi hermano Daniel me puede traer las hojas, hermano. Así es que hemos comenzado este estudio, hermano, del único Dios verdadero. Véngase para que vayamos aprendiendo. Vamos a estar aprendiendo, hermano, acerca del carácter de Dios. Gracias, hermano Daniel. Vamos a estar estudiando los nombres de Dios, la naturaleza de Dios. Vamos a estar aprendiendo todo esto, hermano. Vamos a estar hablando incluso también un poquito acerca de la Trinidad de Dios, para que usted se venga, aprenda.